Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Qué gusto estar aquí con ustedes. Una vez más le agradezco al pastor Samuel Turcot por la invitación para estar compartiendo esta serie de conferencias con la Alianza Bautista Ministerial. Para los que no estuvieron la vez pasada, el tema es predicando en la postmodernidad. Predicando en la postmodernidad, esta es la conferencia número 2 y como les compartí la vez pasada, este es el tema de mi proyecto de doctorado, así es que pues le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de pues estar presentando un poco de lo que apenas estoy comenzando a investigar. Realmente me falta todavía mucho camino por delante acerca de la predicación en nuestro contexto, cómo podemos ser más fieles a Dios como ministros. Y yo pues pido a Dios que estas reflexiones nos ayuden a todos, a mí mismo y a todos los que somos siervos de Dios, pastores, líderes de iglesia, y bueno, que tenemos este llamado para predicar en este contexto. Y este es el número 2 y bueno, déjenme les cuento lo que va a pasar en esta conferencia. Va a estar dividida en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de qué es la posmodernidad. El título de las conferencias es Predicando en la Postmodernidad. La vez pasada hablamos acerca de la predicación, hoy hablaremos acerca de la posmodernidad. Y después comenzaremos a responder a la pregunta ¿cómo predican en la posmodernidad? Y la primera respuesta va a ser una predicación bíblica. O dicho de otra manera, una cosmovisión bíblica. Y esas serán las 3 partes de esta conferencia. Número 1, ¿qué es la posmodernidad? Número 2, ¿qué es la Biblia? Si queremos ser bíblicos, tenemos que entender qué significa ser bíblicos. Todos sabemos que hay que ser bíblicos, todos sabemos que nuestra predicación tiene que ser bíblica. No estoy diciendo yo nada nuevo, pero quisiera reflexionar en qué significa ser bíblico. Y luego, por último, qué significa que la Biblia sea una cosmovisión y tener una cosmovisión bíblica. Así es que vamos a la primera de estas 3 partes. ¿Qué es la postmodernidad? Se dice mucho, se habla mucho de la posmodernidad el día de hoy y de la iglesia en la posmodernidad. Y bueno, tenemos que entender qué es la posmodernidad. Y miren, yo no pretendo aburrirlos con una larga disertación histórica, filosófica. Yo estudié historia, así es que me encantan esos temas, pero sobre todo quiero decir cosas que nos ayuden a entender qué es la posmodernidad y cómo ser más fieles a Dios en este contexto. Literalmente, posmodernidad significa después de la modernidad. Así que lo que tenemos que entender también es qué es la modernidad, qué se entiende por modernidad, porque de hecho, esto es algo que quisiera decir muy claramente, muchos estudiosos, filósofos, antropólogos dicen que la posmodernidad no es nada nuevo como tal, sino más bien es una radicalización de la modernidad, como llevar al extremo todos los planteamientos de la modernidad. Así es que déjenme comenzar entonces hablando acerca de las características de la modernidad. Cuando hablamos de la modernidad, podemos estar hablando acerca del periodo histórico, el periodo moderno, que comienza por ahí de 1476 con la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y bueno, que llega hasta 1789, la Revolución Francesa. Es el periodo moderno, pero aquí no estamos hablando tanto del periodo histórico, más bien estamos hablando de una forma de pensar, un paradigma humano del pensamiento, y pues sí, una cosmovisión, podríamos decir, que esa permanece incluso después de la era moderna y hasta nuestros días. Y bueno, vamos a hablar entonces de qué es no la posmodernidad, sino la modernidad, características de la modernidad. Déjenme decir algunas características que dicen los estudiosos que comenzó la modernidad, que fue todo un cambio radical en la forma de pensar, que por supuesto estuvo influido por el Renacimiento, por la Reforma, las ideas, el renacer de las ideas griegas, el fin de la Edad Media y bueno, una nueva era, pero sobre todo hacia el siglo XVII y el siglo XVIII, particularmente con la Ilustración, un montón de ideas que déjenme decirlas muy rápidamente. Racionalismo, ¿se acuerdan de René Descartes? Pienso, luego existo, una gran confianza en el poder de la razón humana. Esto es algo diferente a lo que se creía, se practicaba, el ethos, digamos, ideológico de la Edad Media. No había una gran confianza en la razón, más bien había una simplemente como aceptación de que las cosas son
como están, pero a partir de pues el siglo XVI y XVII y XVIII comienza a haber una gran confianza en la razón humana. Número 2, escepticismo. Se comienzan a cuestionar las autoridades tradicionales, lo que dice la iglesia, lo que dicen pues los sabios, la sabiduría tradicional se empieza a cuestionar y se empieza a decir, vamos a pensar por nosotros mismos y vamos a descubrir las cosas por nosotros mismos y no conformarnos con lo que nos dicen. Escepticismo. Número 3, cientificismo. Pues viene precisamente de esta confianza en la razón. A mí, mira, comienza a haber una gran confianza en la ciencia como la base epistemológica. Y la verdad es que seguimos viviendo en la modernidad en muchos sentidos, esta gran confianza en la ciencia. El día de hoy, cualquiera que te dice, no, esto ya está comprobado científicamente, es como esto es verdad absoluta. La ciencia como base de la verdad, la ciencia como base epistemológica, por decirlo en términos filosóficos. Es la ciencia lo que marca lo que es verdad y lo que no. Estas son las características de la modernidad. Número 4, secularismo. Se empieza a limitar la influencia de la iglesia. Durante mucho tiempo la religión dictaba todo, la realidad, y a partir de la modernidad se empieza a cuestionar a las autoridades tradicionales, incluyendo la iglesia. Siguiente, el historicismo. Se empiezan a relativizar los valores. Se empieza a entender los valores humanos, los valores éticos, los valores estéticos, los valores de verdad. Se empiezan a entender no como necesariamente verdades absolutas, sino como verdades que son relativas a ciertos contextos históricos. Y siguiente, optimismo, un gran optimismo en el poder de la ciencia, de la razón, de la educación, como que el ser humano está en una marcha hacia el progreso. El ser humano tiene gran capacidad de razonar, de hacer ciencia, y podemos descubrir un gran optimismo en que la ciencia, el conocimiento humano va a llevar a la humanidad hacia un lugar mejor, hacia una mejor época. Siguiente punto, antropocentrismo. El ser humano es el centro del conocimiento. El ser humano es la medida de todas las cosas. En las artes esto se ve muy claramente. Mientras el arte medieval se trata de pintar imágenes, de escenas religiosas o a veces objetos también religiosos. A partir de la modernidad, del Renacimiento, se empiezan a hacer arte sobre todo del cuerpo humano y bueno, se pone al ser humano en el centro del pensamiento. Y por último, el positivismo, ya lo dijimos, una gran confianza en el progreso humano. Estas son las características de la modernidad. El filósofo Emmanuel Kant, precisamente en un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración?, de 1800, él dice, la ilustración o la modernidad es pensar por ti mismo. Así resume la modernidad, pensar por ti mismo. Y podemos decir que la modernidad para la iglesia no es ni bueno ni malo necesariamente, simplemente es el momento histórico en el que nos tocó vivir. Hay cosas que podemos decir que son buenas, definitivamente. Libera la mente humana para pensar por uno mismo y no creer en las cosas simplemente porque nos dijeron, sino porque reconocemos que es verdad. Y desde el punto de vista cristiano podemos decir que eso es exactamente lo que creemos, ¿verdad? Nuestra conversión, nuestra fe en Dios no es algo que heredamos, no es algo que nos dicen, es algo que creemos por nosotros mismos. Sin embargo, también tiene sus sombras desde el punto de vista de nuestra fe. El hecho de que se pone al ser humano en el centro, el hecho de que se pone a la ciencia como la única verdad absoluta. Y bueno, no es necesariamente ni bueno ni malo, tiene luces y sombras, más bien es el momento en el que nos tocó vivir. Sin embargo, dicen que sobre todo a partir del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, este paradigma de la modernidad, esta cosmovisión de la modernidad ha evolucionado a tal grado de que ya no se puede llamar modernidad, sino postmodernidad. Y algunos dicen que es algo completamente nuevo, otros dicen que más bien es la modernidad, pero radicalizada, llevada al extremo. Y me parece que tiene algo de razón esa postura, porque miren cuáles son las características de la postmodernidad. Un escepticismo también, igual que la modernidad, pero radicalizado. Ya se desconfía de todo. Ahora incluso se desconfía de la ciencia y ahora incluso se desconfía de la verdad en general. Ya no es que la ciencia tenga la verdad, ahora nadie tiene la verdad. Subjetivismo, esto es una característica muy importante de la posmodernidad. Se niega toda realidad objetiva y la verdad es el ser humano.
hay un subjetivismo y cada quien tiene su verdad. Escuchamos eso, ¿no? A menudo, cada quien tiene su verdad. A veces que la verdad son los sentimientos. Si lo sientes, eso es verdad. Si para ti es verdad para ti, pero no verdad para mí. Número 3, el relativismo. La lógica y hasta la lógica y la razón, mientras en la modernidad la razón se exaltaba y se ponía en el centro de la verdad y la lógica. En la posmodernidad, la lógica y la razón, incluso se cuestiona la lógica y la razón, son constructos conceptuales o incluso constructos sociales. Sospechosismo, se sospecha de todo, incluso de la ciencia y la razón humana. Como dice Zygmunt Bauman, es una sociedad líquida. Estas son las características de la posmodernidad. Además, déjenme hablar de algunos elementos de la posmodernidad que todos conocemos. En la posmodernidad vivimos en una sociedad globalizada, estamos en contacto con todas partes del mundo. Los medios de comunicación son cruciales para la vida humana, para la vida diaria y para la vida del mundo entero, como sociedad, como economía, como política. Los medios masivos de comunicación son un poder extremadamente fuerte, tanto para el individuo como para desde el punto microcósmico hasta macrocósmico. Número 3, es una sociedad de consumo. Se dice que mientras en la modernidad era el pienso, luego existo, en la posmodernidad es el compro, luego existo. Una sociedad de consumo donde hay un materialismo que dirige los intereses de las personas. Y por último, diversidad cultural. Todas las culturas se relacionan entre sí. Habiendo dicho esto, mis hermanos, habiendo hablado acerca de la modernidad y la posmodernidad, la pregunta es, ¿cómo debe responder la iglesia ante el posmodernismo, su escepticismo y su relativismo? Y hablé de las dos, tanto de la modernidad como de la posmodernidad, porque creo que sobre todo en nuestro contexto mexicano estamos como en esa transición, seguimos teniendo muchos elementos de lo que se llama modernidad y comenzamos a ver en nuestra sociedad muchos elementos de lo que se llama la posmodernidad. ¿Cómo responder? ¿Cómo debe responder la iglesia? ¿Cómo debemos responder como pastores, como predicadores ante los retos de la modernidad y de la posmodernidad? Les cuento que durante los próximos 3 lunes, hoy y los próximos 2 lunes, voy a responder esta pregunta. Y voy a responder esta pregunta utilizando a los propios filósofos de la posmodernidad. Voy a usar a 4 filósofos. Hoy voy a usar, no voy a hablar de este filósofo, más bien voy a hablar de lo que dice este filósofo que es la posmodernidad. Jean-François Lyotard dice que la posmodernidad es una incredulidad frente a las metanarrativas. No hay metanarrativas, no hay verdades absolutas que expliquen todo el mundo, no existen. Un poco hasta medio existencialista también. No hay señales en el mundo, no hay nada que nos explique el mundo. Y ante esta afirmación de la posmodernidad, yo creo que la iglesia debe responder con una cosmovisión bíblica. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Les anticipo de lo que vamos a hablar las próximas semanas. Dice Jacques Derrida, otro filósofo propulsor de la posmodernidad, dice, no hay nada fuera del texto, todo es interpretación. No hay nada, y por texto se refiere al discurso, a los textos, incluyendo la Biblia y los textos del mundo, no nos dicen nada, todo está en el individuo, todo es subjetivo, todo es interpretación. La verdad de un texto, la verdad de un discurso es inasible, más bien su verdad es lo que cada quien interprete, esta idea de que cada quien tiene su verdad, ¿no? Jacques Derrida lo dice en términos filosóficos, pero es la misma verdad que a veces se predica en esos programas de la mañana. Cada quien tiene su verdad. ¿Cómo debe responder la iglesia? Eso vamos a hablar la próxima semana, ante esta idea de que la verdad es relativa y de que cada quien tiene su verdad. Una fe cristocéntrica. Todo es interpretación, sí, pero hay una clave interpretativa desde el punto de vista de los cristianos y eso es Cristo Jesús. Interpretamos el mundo a través del cristal de Cristo Jesús. Vemos el mundo a través de la cruz. Michel Foucault, y esto hablaremos la última semana, Michel Foucault dice, el poder determina el conocimiento. Todo es poder, dice Michel Foucault. Todas las relaciones están basadas en el poder. Las relaciones de esposos, de amigos, de trabajadores, de empleados, de cualquier relación. El mundo está dirigido por el poder. El poder determina el conocimiento. Incluso la verdad está determinada por el poder, dice Michel Foucault.
Bueno, vamos a responder con una comunidad misional. Lo que la iglesia debe ser es una comunidad que demuestre que no es así, que hay otra manera de vivir que no está basada en el poder, sino el amor unos a otros, el amor que Cristo trajo. Por eso hablamos de misional, porque es la misión de Dios que descendió del cielo y que ahora nos comisiona a nosotros a mostrar ese amor que descendió del cielo en la cruz de Cristo hacia el mundo y se manifiesta en comunidades. Y por último vamos a hablar también de Ludwig Wittgenstein. Dice: el lenguaje forma la realidad. Para Ludwig Wittgenstein, otro pensador postmoderno, la realidad se forma a través del discurso también subjetivo, ¿no? El subjetivismo que hablábamos del postmodernismo. Y para ello vamos a decir que necesitamos una predicación, un discurso relevante. La iglesia necesita predicar esa cosmovisión, esa fe cristocéntrica, esa comunidad misional de la que hablamos. Necesitamos comunicarla de manera efectiva en nuestro contexto. Muy bien, ese fue mi adelanto de lo que vamos a hablar en las próximas tres lunes. Hoy, en lo que resta de esta conferencia, vamos a hablar entonces de una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión bíblica. Y entonces vamos a hablar en dos partes. Primero vamos a preguntarnos qué es eso de bíblico, qué es la Biblia, qué significa ser bíblico. Porque lo decimos mucho, ¿verdad? Oye, hacer esto es bíblico. Y ponerse tatuajes es bíblico, y predicar de una manera es bíblico, hacer esto es bíblico, y me parece a mí maravilloso. Por supuesto, tenemos que ser bíblicos, pero ¿qué significa ser bíblicos? Tenemos que comenzar a preguntarnos eso y respondernos eso en primer lugar. Y específicamente voy a acotar esta conferencia a la predicación. No puedo hablar de todo porque no tengo el tiempo, pero vamos a hablar específicamente acerca de la predicación. ¿Cómo es una predicación bíblica? Y miren, hermanos, una predicación bíblica, ¿qué será? ¿Que digas textos bíblicos en la predicación? Yo creo que tú puedes decir un montón de textos bíblicos y no ser bíblico, porque no es solamente repetir textos bíblicos para ser bíblico. Para ser bíblico lo que tienes que ser es fiel a su mensaje. Y para entender esto, déjenme entonces preguntarnos en primer lugar, ¿qué es la Biblia? Y para responder qué es la Biblia, vamos a decir lo que no es la Biblia. Primero tenemos que desaprender lo que quizá aprendimos mal para poder tener una cosmovisión bíblica. Lo que no es la Biblia. Número uno, la Biblia no es un libro de reglas. No es un libro de reglas, definitivamente no lo es. La Biblia contiene reglas, contiene mandamientos, definitivamente sí, pero esos mandamientos están en un contexto específico, por decir una cosa en particular. Los libros de la ley, el Pentateuco, sobre todo los que tienen pues partes legales. Para empezar, tú sabes que la ley, lo que se traduce la ley, cuando Jesús dice la ley y los profetas, cuando los salmos dicen qué hermosa es tu ley, cómo amo tu ley, no estoy seguro que sea la mejor traducción ley, lo hemos traducido así durante pues siglos, incluso milenios, pero es la palabra Torah, y la palabra Torah no significa ley en el sentido moderno de la palabra, de una ley en un código civil o código penal o en una constitución. Ley, Torah, lo que significa la palabra hebrea Torah es enseñanza, mensaje que aprendemos. Y de hecho, cuando la Biblia dice la ley, y los salmos dicen yo amo tu ley, Jesucristo dice la ley y los profetas, y el apóstol Pablo dice la ley y los profetas, no se refiere solamente al cuerpo legal de las escrituras sagradas, sino a la historia. Y eso es importantísimo, porque la Biblia no es un libro de reglas. Hay mandamientos y hay leyes, definitivamente sí, pero esos mandamientos y esas leyes están en un contexto de una historia, de una relación de Dios con su pueblo. La Biblia no es un libro de reglas, de prohibiciones y mandatos, es mucho más que eso. Número dos, no es una enciclopedia de respuestas. La Biblia tiene respuestas para la vida, definitivamente sí, para la vida, para saber quién es el creador del mundo, para saber cuál es la mejor manera de vivir. Claro que sí, la Biblia tiene esas respuestas, pero es mucho más que eso. No es una enciclopedia de respuestas. La Biblia no es un libro de consulta que tú vas nada más de pronto para saber, ahí tengo esta duda, aquí está la respuesta, vámonos. Es mucho más que eso. ¿Hay respuestas en la Biblia? Claro que sí, a nuestras preguntas. Pero es mucho más que una enciclopedia de respuestas, que un libro de consulta. Número 3, un almanaque de moralidad. La Biblia no es un almanaque de moralidad para saber lo que está bien y lo que está mal. Hay gente que toma la Biblia así, simplemente para saber lo que está bien y lo que está mal. Oye, ¿está bien fumar? A ver qué dice la Biblia. Así está mal. Oye, ¿está bien decir, yo qué sé, está bien bailar, está bien predicar así, usar falda, usar velo, tatuajes, un montón de preguntas que a veces nos hacemos y vamos a la Biblia? Aquí dice, entonces sí, es mucho más que eso.
Claro que la Biblia habla de la ética del creyente, por supuesto sí, que sí, cómo debemos comportarnos, lo que sí debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero es mucho más que eso, mucho más que eso. Y de hecho, la manera como nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra conducta, no es a través de una serie de sís y nos, es mucho más que eso. Ahorita voy a decir qué es eso, mucho más que es, pero déjenme terminar diciendo lo que no es la Biblia. No es un compendio de buenos ejemplos. No es un compendio de buenos ejemplos. La Biblia no es una antología de buenas personas que se comportaron bien y que tenemos que imitar. No. El próximo lunes hablaré más de eso, pero por lo pronto déjenme hacer la afirmación. No es un compendio de buenos ejemplos. Siguiente, no es un libro de ciencia. Esto es muy importante porque la Biblia no es un libro de ciencia. ¿Hay verdades científicas en la Biblia? Definitivamente sí. Hay cosas que la Biblia dice que son verdad científica, claro que sí, pero es mucho más que eso. De hecho, ni siquiera es el propósito de la Biblia. La Biblia no tiene el propósito de revelarnos cuál es la edad de la Tierra, cómo ocurrió el inicio del primer átomo, o de qué tamaño y de qué forma es el planeta Tierra y cómo están puestos el sistema solar o la taxonomía biominal de los animales. No tiene ningún interés en decirnos esas cosas. La Biblia nos dice un mensaje mucho más importante que eso. Muy bien, esto es lo que no es la Biblia. Ahora déjenme ir a lo que sí es la Biblia. Y quisiera no dar respuestas simples. Quisiera dar respuestas profundas. Sencillas, sí, que todos podamos entender, pero profundas. Entonces déjenme decirlo de tres maneras. Número uno, la Biblia es el registro escrito e inspirado de la revelación de Dios. Tenemos que partir por la doctrina de la revelación. Dios es un Dios que habla, que se comunica. Dios no es un Dios allá acomodado en su gloria, lejano, que se esconde. Al contrario, es un Dios que se revela. No podríamos conocer a Dios si no fuera porque Él se ha revelado, y todo lo que conocemos de Dios es porque Él se ha autorrevelado. Y eso es lo que vemos en el testimonio bíblico, que Dios hablaba con Adán y que Dios se reveló a Abraham e inició una relación con él, y después se reveló a Moisés y le reveló su nombre. Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que se revela en la creación, es lo que llamamos en teología la revelación general de Dios. Lo que todo ser humano puede ver, Dios se ha revelado en la creación, podemos ver la grandeza de Dios, pero la creación no es suficiente para conocer quién es Dios, por eso, para conocer por lo menos todo lo que debemos conocer de Dios. Además, no predicamos la creación. Cuando ustedes y yo nos subimos al púlpito, no abrimos el libro de la creación, como decía Calvino, que tenemos dos libros, el libro de la creación y el libro de la escritura. Y creo que es verdad, en ambos conocemos a Dios, pero en nuestra predicación no predicamos la Biblia. No agarramos un libro de ciencia y nos paramos a predicar a partir de la creación. Predicamos a partir de la revelación especial de Dios. Y estos dos conceptos son muy importantes: la revelación general de Dios, la revelación especial de Dios. En la Biblia y sobre todo en Cristo Jesús. Jesús es la máxima revelación de Dios. Y la Biblia es el registro escrito de la revelación de Dios. Jesucristo. La Biblia es el registro escrito de lo que Dios ha revelado a través de la historia con los seres humanos con los que Él se relacionó, a los que Él se reveló, y sobre todo de Jesucristo. Esa es la Biblia, el registro escrito de lo que Dios ha revelado en la historia de Israel y en Cristo Jesús. Y eso es importantísimo. Esto es lo que predicamos. Predicamos la revelación especial de Dios. Y la Biblia es lo más valioso que tenemos. Sencillamente no podríamos conocer a Dios si no tenemos este registro escrito, inspirado de la revelación de Dios. Pero entendamos esto: la Biblia es el registro de algo más grande que ella misma. La Biblia no vale necesariamente por el material, el papel, la piel, por la tinta, las letras. La Biblia vale por el mensaje, la revelación de Dios, de lo cual ella es registro. Segunda cosa que sí es la Biblia, es el testimonio único y definitivo de la palabra de Dios. Miren, hermanos, no adoramos la Biblia. Los cristianos no adoramos la Biblia. He escuchado que otras denominaciones se burlan de los protestantes y se burlan a veces específicamente de los bautistas porque dicen que nuestra Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Reina Valera, que tenemos en demasiada alta estima la Biblia. Y yo creo que no se puede tener en demasiada alta estima la palabra de Dios. La consideramos el testimonio único de la palabra de Dios. Y claro que sí la tenemos en alta estima, pero no la adoramos como objeto, como persona. No es la tercera persona de la Trinidad. La Sagrada Escritura la valoramos porque da testimonio de algo más grande. Es el testimonio único y definitivo de la palabra de Dios. Y eso es importantísimo, porque
digamos que la Biblia apunta a Dios, a contarnos quién es Dios. Y miren, la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Si vamos, no quiero hacer, podríamos hablar una hora entera acerca de la palabra de Dios, pero creo que en última instancia lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan dice en el principio era el logos, el verbo, traducen algunos, pero la palabra es palabra, en el principio era la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios en tanto que apunta a Cristo Jesús, la palabra de Dios, en tanto que contiene lo que Dios ha revelado, en tanto que da testimonio, en tanto que es el registro de lo que Dios ha hablado a los seres humanos. Y eso es la palabra, eso es la Biblia, el testimonio único y definitivo. Y me interesa mucho definir esas dos palabras. El testimonio único, no hay otro, mis queridos hermanos. No tenemos otros libros, no tenemos otras reglas de fe, no, porque la palabra es nuestra regla de fe y práctica cristiana. La Biblia es el mensaje bíblico, es el criterio para juzgar lo que predicamos, si está bien o está mal, si es cristiano o no es cristiano. Es nuestra norma de fe y norma de práctica, lo que hacemos y lo que no hacemos. No tenemos otros. No es la palabra de algún gran jerarca, no es la interpretación de algún gran teólogo, es la Biblia misma nuestra norma de fe y práctica cristiana, único y definitivo porque no le estamos añadiendo más, no le añadimos lo que de pronto alguien dice, ni otro libro que alguien escribe, es el testimonio único y definitivo de la palabra de Dios. Y número 3, de lo que sí es la Biblia, y esto es en lo que me quisiera concentrar en los próximos minutos. La Biblia es la historia a partir de la cual vemos el mundo. La Biblia, ¿se acuerdan que hace rato decía? No es un libro de reglas, es mucho más que eso, no es un almanaque de moralidad, es mucho más que eso, no es un compendio de buenos ejemplos, es mucho más que eso, no es un libro de ciencia, es mucho más que eso. Todo lo que yo me refería cuando digo que la Biblia es mucho más que eso, es esto. La Biblia es una historia, la historia del mundo. Es la historia que nos cuenta de qué va el mundo. Me parece que en última instancia esto es lo que es la Biblia. Es una misma historia de principio a fin que nos enseña qué es la humanidad. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque los seres humanos así es como mejor entendemos las cosas, a través de historias. Es la historia lo que anhela nuestra mente, lo que impresiona nuestra mente. Piénsenlo, las historias están por todas partes en nuestra vida. Historias es lo que platicamos unos a otros cuando nos conocemos. Oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Cada vez que alguien te pregunta quién eres, tú cuentas historias. Soy el hijo de mis papás, y cuentas eventos de tu pasado, cuentas cosas que te pasan. Cuando vas con tus amigos les cuentas cómo te fue el fin de semana, historias. Los seres humanos estamos fascinados por historias. Vamos al cine y vemos historias. Llegamos a la casa, prendemos la tele y vemos historias en series, en películas, en libros. Y la Biblia es la historia de historias. La historia que nos explica el mundo entero, porque esa es la mejor manera como entendemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Dios nos creó con esa capacidad de relacionarnos y las historias son eso precisamente. Las historias son relatos donde tenemos personajes, relaciones entre sí. Y déjenme resumir, hermanos, en 4 puntos la historia de la Biblia. Voy a contar la historia de toda la Biblia de principio a fin. Y todas con la letra C, para que nos lo aprendamos de memoria. Esto es una técnica de memorización, todos con la letra C. La historia nos cuenta, la historia de la Biblia nos cuenta la creación, que Dios creó un mundo bueno al ser humano, al hombre y la mujer a imagen de Dios. Dios creó un mundo bueno. Número 2, corrupción, con la letra C, corrupción. Este mundo se corrompió por la desobediencia humana y ese mundo originalmente bueno, que Dios vio que era bueno, se distorsionó, se corrompió y el pecado entró a la humanidad y desde entonces hay muerte, destrucción, enfermedades, guerras, etc. Número 3, la corrección. A partir de entonces, estos son los primeros capítulos de Génesis 1, 2 y 3, y a partir de entonces toda la historia de la Biblia nos habla acerca de la corrección. Dios está corrigiendo el mundo. Quizá una mejor palabra sería restauración, pero como no empieza con la letra C, vamos a utilizar la palabra corrección. Dios está restaurando ese estado de bienestar. Dios está trabajando para volver esa creación otra vez a que sea bueno. Ahorita es bueno pero distorsionado, es bueno pero corrompido. Dios está trabajando para restaurar todas las cosas
para reconciliar consigo la creación entera, porque en la caída se rompió nuestra relación con Dios, se rompió nuestra relación con los seres humanos y se rompió nuestra relación con la creación misma. Dios está corrigiendo eso. Y déjenme hacer aquí 3 subpuntos también con la letra C. ¿Cómo está trabajando Dios para corregir la humanidad? Número 1, con un pacto, con un compromiso, para que sea la letra C. Dios estableció un compromiso con los seres humanos. Dios escogió un pueblo, llamó a Abraham, lo sacó para bendecir a todas las naciones. Dios escogió un pueblo para establecer un pacto con ellos y revelarse y revelar sus propósitos de restauración, sus propósitos de amor, sus propósitos de corrección a la humanidad, y escogió al pueblo de Israel. Número 2, y este es el punto más importante, el clímax de toda esta historia, Cristo Jesús. Él es el clímax, Él es la revelación de Dios en ese pueblo que Dios escogió. Y para eso lo escogió Dios. Dios se reveló, se hizo hombre, se encarnó entre nosotros. Y es Jesucristo el que nos revela quién es Dios, porque Él es el cumplimiento de toda esa historia del Antiguo Testamento, y Jesucristo es la máxima revelación de Dios y el centro de la Biblia, el clímax de la historia. De Él hablan todas las Escrituras, como dice Jesús mismo a los amigos del camino de Emaús: de mí hablan las Escrituras, o del Mesías, de Cristo Jesús, hablan todas las Escrituras. Y número 3, la comunidad, la iglesia. Dios sigue trabajando a través de su Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Y por último, el 4 punto de esta historia, la consumación. Viene la consumación. Estamos en ese punto entre el ya y todavía no. Estamos en ese punto entre la primera y la segunda venida de Cristo, y tenemos la esperanza de que un día ese trabajo que Dios empezó con un pueblo en Israel, en Cristo Jesús y en su iglesia, será consumado por completo. No habrá más llanto, dolor. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y veremos la consumación de todos sus planes y la restauración por completo de la creación, con unos nuevos cielos, una nueva tierra, dice el apóstol Pablo, unos nuevos cuerpos espirituales, la resurrección de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y esa es la historia de la Biblia a grandes rasgos. Esta es la historia de la Biblia, mis queridos hermanos. Y mi punto aquí es no solamente explicar qué es la Biblia, sino afirmar que nuestra predicación tiene que ser bíblica. Nuestra predicación no solamente tiene que incluir versículos bíblicos por aquí y por allá, así como de ejemplo o de ilustración. La Biblia no es una mera ilustración, la Biblia es una historia global. Y nuestra predicación, si va a ser una predicación bíblica, tiene que predicar este mensaje de la historia de Dios, del Evangelio del Reino. Hablaremos de eso el próximo lunes. Por lo pronto, lo que quiero decir es que nuestra predicación, para ser bíblica, tiene que encajar en esta historia. No solamente debe contener textos bíblicos sin contexto como pretexto, sino más bien tiene que predicar esta historia. En todo sermón, esta historia tiene que ser predicada de una u otra manera. Sermones para la familia, sermones para las finanzas, sermones para las relaciones, sermones acerca de Navidad, sermones acerca de Semana Santa, sermones de salud espiritual, sermones de salud física. No importa el tema, mis queridos hermanos, si nuestra predicación va a ser bíblica, ha de predicar esta historia. En resumen, yo lo diría de esta manera: nuestra predicación debe tener una cosmovisión bíblica. No solamente palabras bíblicas, sino una cosmovisión bíblica. La Biblia debe ser, la historia de la Biblia debe ser esos lentes, ese cristal a través del cual vemos todo el mundo. Así es que, para terminar, déjenme hablar de qué es una cosmovisión y, por lo tanto, qué es tener una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión es un conjunto, me gusta como lo dice Hans Kung, una constelación de ideas, creencias y valores acerca del mundo. Eso es una cosmovisión, un conjunto de ideas, creencias y valores acerca del mundo, a través de lo cual vemos el mundo. Cosmovisión literalmente significa ver el mundo. Cosmos, mundo, visión, ver. Una cosmovisión es cómo vemos el mundo. Hay quien le llama cultura, hay quien le llama metanarrativa. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de Jean-François Lyotard, que él dice que la posmodernidad es el cuestionamiento de todas las metanarrativas? Todo es subjetivo. No hay metanarrativas que expliquen el mundo entero. Y la iglesia de Cristo Jesús y nosotros como predicadores debemos responder a la posmodernidad diciendo: es verdad, ninguna cosmovisión funciona, ninguna cosmovisión es verdad, ninguna cosmovisión sirve excepto la cosmovisión bíblica. Y por cosmovisión bíblica estamos diciendo la historia de la Biblia. Porque, mis queridos hermanos,
La propia posmodernidad es una cosmovisión. Es un poco, es un poco incoherente el posmodernismo, como vamos a hablar en la tercera conferencia a partir de hoy, la última, que en realidad es la cuarta. El posmodernismo, el relativismo, se destruye a sí mismo, se autodestruye. Porque la posmodernidad es una metanarrativa, es una cosmovisión. Y si tú dices que ninguna cosmovisión es válida, entonces tampoco la tuya misma, ¿me explico? Por eso los cristianos lo que debemos hacer no es negar todas las cosmovisiones, sino más bien decir, esta es la cosmovisión que vale. Y para entender exactamente qué es una cosmovisión, mis queridos hermanos, quiero ponerles algunos ejemplos muy bonitos acerca de unas ilusiones ópticas. ¿Les gustan las ilusiones ópticas? Esas imágenes que te dicen, ¿qué ves aquí? Y unos dicen, no, yo vi un chango, y otros dicen, no, yo vi un caballo. Y en realidad están las dos cosas, pero se, las, la ilusión te hace verlas, de pronto una, de pronto la otra. Es esa clásica que está una mujer joven y si tú la ves, en realidad es una viejita, si la ves de otra manera. Estas ilusiones ópticas me encantan y me ayudan mucho ahora a explicar lo que es una cosmovisión, porque la cosmovisión tiene que ver precisamente con eso, con ver cómo vemos el mundo. Y entendamos, hermanos, que se puede ver mal. Hay ilusiones ópticas en este mundo. El posmodernismo es una ilusión óptica. El ateísmo es una ilusión óptica. Cualquier forma de ver el mundo que no vea el mundo bíblicamente a través de la cruz de Cristo es una ilusión óptica. Y entonces déjenme explicar lo siguiente, mis queridos hermanos, pero déjenme ponerles estos ejemplos de estas ilusiones ópticas que me gustan mucho porque de verdad nos hacen confundir nuestra mente. Miren estos cuadros, muy claramente tú ves un cuadro blanco y un cuadro gris. Claramente vemos que hay un cuadro blanco y un cuadro gris. Sin embargo, ¿qué creen? Los dos son exactamente del mismo color. Y cuando ponemos esta barrita a la mitad y la detenemos en el medio, nos damos cuenta que los dos cuadros son exactamente del mismo color. ¿Por qué los vemos diferentes si en realidad son exactamente del mismo color? Por las sombras. Cuando quitamos las sombras nos damos cuenta que nuestro cerebro estaba siendo engañado y en realidad son del mismo color. Segunda ilusión óptica que quiero compartirles. Miren este tiranosaurio Rex. Tú claramente ves una pequeña estatuita de cartón o de cualquier otro material de un tiranosaurio Rex y como que se te queda viendo, te das cuenta que se mueve la cámara y el T-Rex se mueve contigo. No solo es la ilusión óptica de que se mueve contigo, sino que si notamos bien, nos damos cuenta que ese tiranosaurio Rex en realidad no es una cara de tiranosaurio Rex, sino más bien está sumido. No es cóncavo, sino más bien convexo. Pero nosotros lo vemos claramente convexo porque nuestro cerebro nos está engañando. Es una ilusión óptica. A mí me explota en la cabeza. Por último, última ilusión óptica, la cara de Charlie Chaplin. Miren esta cara de Charlie Chaplin. Es una máscara que está dando vueltas y claramente vemos la máscara de Charlie Chaplin, pero cuando se voltea, cuando vemos el reverso de la máscara de Charlie Chaplin, de pronto algo pasa en nuestro cerebro y se ve no sumido el detrás, sino también como si fuera otra cara detrás. Y no sé ustedes, pero también me explota la cabeza. ¿Por qué está pasando esto con la cara de Charlie Chaplin? Y déjenme les explico por qué pasan esto con estas con estas ilusiones ópticas. Miren, hermanos, no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. En términos físicos, no solo vemos la luz reflejada en los objetos, no solamente vemos la luz que choca en los objetos y después llega a nuestros ojos, lo que en realidad vemos es significado. Por eso digo que vemos con el cerebro, no con los ojos. Vemos significado, no vemos cosas. Interpretamos. Ver es interpretar. Por eso estas ilusiones ópticas, por eso pasan. Cualquier ilusión óptica que tú veas, eso es lo que está pasando. Estás viendo significado y estás viendo un significado incorrecto, que no es, que tu cerebro te engaña. Porque no vemos solamente luz reflejada en nuestros ojos, sino que la interpretamos. Nuestro cerebro la interpreta. Vemos significado. Déjenme ponerlo más claramente con estas ilusiones ópticas que acabamos de ver. Las caras, la cara del tiranosaurio Rex, la cara de Charlie Chaplin. ¿Por qué de pronto pasa algo raro y vemos algo que no está? ¿Por qué vemos algo que no es? ¿Por qué vemos algo malo?
Porque algo que estamos muy acostumbrados a ver son rostros humanos. Los seres humanos desde muy chiquitos aprendemos a distinguir los rostros humanos, el de nuestra madre, el de nuestro padre, el de nuestros hermanos, etcétera, el de nuestros familiares. Es lo que mejor sabemos interpretar. Hablamos el idioma de los rostros. Lo sabemos interpretar muy bien. Por eso, de pronto lo vemos hasta donde no está. Lo vemos en el Tiranosaurio Rex, donde no está. Vemos una cara cóncava cuando en realidad hay una cara convexa. Lo mismo que en el caso de Charlie Chaplin, porque hablamos ese idioma, porque lo sabemos muy bien, de modo que de pronto a veces lo vemos hasta donde no está. Piensen ustedes en esto. ¿Qué pasa si te ponen un texto, una hoja en chino? Te ponen una hoja en chino, ¿tú qué ves? Tú ves puros rayitos, rayitas, bolitas. Tú no ves nada, literalmente para ti está en chino, no ves absolutamente nada. Los que no saben música y ven una partitura, no ven nada, ven rayitas, bolitas, palitos, no ven algo. Pero alguien que habla chino, alguien que sabe leer música, no ve bolitas y palitos, ve significado. Lo mismo con un texto en español. Tú en un texto en español, tú no ves rayas, tú ves palabras. Alguien que no sabe hablar o que no tiene ningún conocimiento del alfabeto latino, va a ver puros bolitas y palitos. Pero tú que sí sabes hablar ese idioma, ves significado. Y todo esto que estoy diciendo, mis queridos hermanos, es muy importante porque lo que quiero decir en última instancia es que lo que tenemos que hacer es adquirir una cosmovisión bíblica, es aprender el idioma de la Biblia, es hacerlo familiar a nosotros, de tal manera que el mundo lo vemos a través de la luz de Cristo, lo vemos a través de la cruz de Cristo. Porque, déjenme decir esto, interpretamos el mundo según nuestra cosmovisión, interpretamos la vida según nuestra cosmovisión. Cuando vemos al mundo, cuando vemos a la creación, cuando vemos los problemas de nuestra sociedad, el aborto, la homosexualidad, el feminismo, cuando vemos nuestra propia vida, nuestras propias crisis, nuestro desempleo, nuestra promoción laboral, nuestras decisiones de con quién me caso, qué carrera escojo, nuestras tragedias, la muerte de un ser querido, un divorcio, nuestras alegrías, sea la que sea, vemos ese mundo a través de un cristal, a través de una cosmovisión, según cuál sea nuestra cosmovisión. Y hay veces que vemos cosas que no están ahí, una ilusión óptica, vemos cosas que no están ahí, porque no tenemos una correcta cosmovisión. De pronto vemos desesperanza, donde Dios dice, estoy contigo. De pronto vemos tragedia, donde Dios dice, yo te voy a sacar de esta. ¿Por qué vemos cosas donde no están? ¿Por qué tenemos esas ilusiones ópticas? Porque no estamos interpretando el mundo a través de una cosmovisión correcta. A veces vemos oro donde hay basura. Vemos oro en el mundo, que en realidad es basura. A veces vemos tristeza donde hay gozo, vemos lo bueno donde hay pecado, o al revés. A veces vemos felicidad donde hay insatisfacción, porque interpretamos el mundo a través de nuestra cosmovisión. Por eso, lo que necesitamos en la posmodernidad, todos los cristianos, pero especialmente los predicadores, es una cosmovisión bíblica. Necesitamos una cosmovisión bíblica. La Biblia nos ofrece la cosmovisión correcta, la cosmovisión divina, la cosmovisión que Dios ha revelado. De principio a fin, la Biblia nos cuenta una historia y esa historia debe ser nuestra metanarrativa. Y termino con esto, mis queridos hermanos, porque esto es importantísimo. Y no sé si estoy haciendo un buen trabajo en poder compartir lo importante que es esto. Pero para entender lo importante de lo que es una cosmovisión, déjenme les hablo de esta pirámide, le vamos a llamar la pirámide cultural o la pirámide del ser humano. En la punta de esta pirámide tenemos nuestras acciones, aquello que hacemos, lo concreto, lo que se ve. Vamos a poner un ejemplo muy práctico para utilizarlo en toda la pirámide. Frenar delante de un semáforo en rojo. Esa es la acción concreta. Frenas delante de un semáforo en rojo. ¿Por qué? Debajo de esa pirámide, de esa acción, tenemos una regla. ¿Cuál es la regla? La regla dice, en el rojo te paras, en el verde avanzas. Los seres humanos creamos reglas que regulan nuestras acciones, pero debajo de esas reglas hay algo más importante, que son principios. ¿Por qué tenemos esta regla que en el semáforo rojo nos paramos, en el verde avanzamos? Bueno, porque debajo de esa regla subyace un principio. ¿Cuál es ese principio? El principio del orden. El principio de que hay que tener orden, que no se atasquen todos los carros, que hay que respetar a los transeúntes que van pasando, que van cruzando la calle. Está ese principio, pero debajo de ese principio hay algo más grande todavía, algo que sustente ese principio, que son los valores. Valoramos el orden, valoramos la vida humana, no queremos atropellar a nadie, es un valor importante. Pero debajo de esos valores
todavía hay algo más importante, que es una cosmovisión. Más en lo profundo se encuentra una manera de entender el mundo. ¿Por qué valoramos la vida humana? ¿Por qué valoramos el orden? Habrá quien valore la vida humana por diferentes razones. Habrá quien valore la vida humana simplemente por un asunto egoísta, que yo también quiero que me valoren. Pero en la cosmovisión cristiana valoramos la vida humana porque está hecha a imagen de Dios. Pero debajo de la cosmovisión, todavía más en lo profundo de nuestro ser, está lo que hemos llamado hasta ahora una metanarrativa. Esto es lo que da sentido a nuestra cosmovisión. Por eso el desafío de hoy es tener una cosmovisión bíblica. ¿Y cómo se tiene una cosmovisión bíblica? Haciendo de la metanarrativa de la Biblia nuestro todo, haciendo de la Biblia, la historia de la Biblia, que ya referimos hace rato, la creación, la corrupción, la corrección, en un pacto, el compromiso en Cristo, en la comunidad y finalmente la consumación. Esa historia debe ser los lentes, el cristal a partir del cual vemos todo el mundo. Y esto es lo que dice la Biblia, mis queridos hermanos. Esto es lo que significa ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo en Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis queridos hermanos, esto es lo que necesitamos en la posmodernidad. No os conforméis a este siglo, no se amolden al mundo actual, no se amolden a la posmodernidad, más bien sean transformados por medio de la renovación de su mente. Yo podría decir esto, no nos amoldemos a la posmodernidad, más bien adquiramos una cosmovisión bíblica y prediquemos una cosmovisión bíblica. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, mis queridos hermanos. Déjenme terminar diciendo acerca de la cosmovisión bíblica. En resumen, ¿qué dice la cosmovisión bíblica? Número 1, que Dios es el creador y soberano de todo. Número 2, que el ser humano y el mundo han sido corrompidos por el pecado. Y número 3, que Dios ama al ser humano y desea la restauración del mundo. Esta es la cosmovisión bíblica. Y esto es lo que debemos hacer, los lentes a partir del cual vemos el mundo. Y esto es lo que debemos predicar, mis queridos hermanos. Toda nuestra predicación tiene que estar filtrada por la cosmovisión bíblica. Hoy día, de pronto, predicamos y mencionamos textos bíblicos, pero nuestra predicación está filtrada por el mundo, por la posmodernidad, por la cosmovisión posmoderna, por la cosmovisión moderna, por la cosmovisión de lo que dicen en la tele, por la cosmovisión de mi propia experiencia. Y como predicadores, si queremos ser fieles a Dios, tenemos que ponernos los lentes de la cosmovisión bíblica, porque en realidad todos usamos lentes para ver el mundo. Estamos medio cegatones todos como seres humanos. Y algunos ven el mundo a través de los lentes de la posmodernidad, del relativismo, del subjetivismo, de las ideologías. Y como cristianos tenemos que tirar todos esos lentes y ponernos los lentes de la cosmovisión bíblica. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga, queridos hermanos.